La historia no miente. Hablar de conspiraciones, golpes de Estado o magnicidios políticos para algunos es fascinante, pues en medio de su ignorancia aseguran que puede ser la solución a lo que para ellos es un problema, y digo para ellos, pues no es un problema para las mayorías, sino para 2 o 3 personas. Lo que su ignorancia les tapa los ojos son los incontrolables resultados que podrían darse. Vamos a ver, hablemos de conspiraciones. El principal conspirador en América, sin lugar a dudas, es Estados Unidos, que para implementar sus políticas económicas han montado sendos teatros para lograr sus metas. Imponer el modelo capitalista. La principal excusa de ayer y de hoy es evitar el crecimiento del socialismo y el comunismo en su patio trasero. Recordemos que por los años 50 Cuba se pondría a la cabeza en Latinoamérica en la difusión y puesta en marcha del discurso marxista. La principal estrategia surgió en 1975 y se denominó Plan Cóndor, la cual era una articulación entre los líderes de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. También se habla de Colombia, Ecuador y Perú con Estados Unidos para evitar a cualquier costo el surgimiento o crecimiento de los discursos comunistas. La conspiración promovida por Estados Unidos en Chile en 1973 y que dio con el golpe militar que derrocó al gobierno electo de Salvador Allende, involucró a la CIA. Para Richard Nixon, Allende era un peligro por su ideología socialista y nacionalista, lo que llevó a un estructurado plan para sacarlo del poder, utilizando las operaciones denominadas Track 1 y Track 2. Track 1 buscaba desestabilizar el gobierno chileno financiando grupos de oposición, huelgas y propaganda. Track 2 fue un menos sutil, pues buscaba un golpe militar apoyado con recursos a fuerzas militares chilenas lideradas por opositores. De esa manera, Estados Unidos montó al poder a Pinochet para proteger sus intereses geopolíticos y económicos. El resultado de esa jugada fue un régimen militar que duró hasta 1990, dejando en esos 16 años y 6 meses un saldo de 3.216 personas ejecutadas y desaparecidas. Principalmente periodistas, artistas, líderes sociales, escritores, sindicalistas fueron las víctimas de la dictadura. Desde Chile el Plan Cóndor toma fuerza e inicia el proceso para derrocar gobiernos contrarios a las líneas capitalistas de Estados Unidos. Así en Uruguay, Juan María Bordaberry, en Paraguay, Alfredo Stroessner, en Argentina, Jorge Rafael Videla. Así mismo ocurrió en Perú, Bolivia y Brasil. Los resultados serían los mismos que en Chile. Miles de desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, represión, exilio, hambre, pobreza. Estados Unidos, como principal conspiretas, no ha sido ajeno a este movimiento sucio de la oposición. En 1934 se organizó una conspiración en contra del presidente Franklin Delano Roosevelt. Se conoció como el Business Plot. La investigación realizada por el Congreso determinó que un grupo de empresarios multimillonarios habrían intentado reclutar al general de división del Cuerpo de Marines Smedley Butler para ejecutar un golpe de Estado fascista en contra de Roosevelt. Según las investigaciones, este grupo de empresarios millonarios veían en Roosevelt un socialista por el desarrollo del plan conocido como el New Deal y pensaban que se convertiría en un gobierno autoritario como el de Mussolini. Estados Unidos siempre ha tenido aliados dentro de los países para buscar desestabilizar la sociedad, apalancando campañas políticas, generando movimientos sociales de derecha y extrema derecha que encienden el país y en algunos casos financiando magnicidios y atentados. Todo por no ser afines a sus ideas geopolíticas y económicas que básicamente favorecen los intereses norteamericanos. Pero eso no ocurre solamente en el patio trasero de Estados Unidos. Miremos hacia África. El más reciente caso de un enemigo de los intereses capitalistas y neocolonialistas de Estados Unidos y sus aliados depredadores es Burkina Faso y su presidente Ibrahim Traoré, que ha sido víctima de al menos 5 atentados contra su vida, pues este hombre militar ha cambiado las condiciones de pobreza de un pueblo a bienestar social para toda la comunidad. Esto para los gobiernos capitalistas es un dolor de cabeza, pues este hombre sacó a las empresas internacionales que por décadas explotaron, humillaron, abusaron y esclavizaron a su pueblo, que se robaban su oro y sus minerales.
Acabó con la corrupción manejada por los políticos que por años estaban apropiados del poder. Ahora esos recursos que antes se robaban para pagar yates y mansiones son utilizados para construir infraestructura y dar bienestar. Otro día hablaremos del socialismo en China y cómo ha sacado de la pobreza en 40 años a más de 800 millones de personas. Y cómo el capitalismo tiene a un solo hombre con una fortuna que supera los 406.000 millones de dólares. Muchos aplauden una intervención política, económica, militar o un magnicidio. Todo para reivindicar un cambio que favorece solo a 2 o 3 personas en Colombia, dejando en la basura a los otros 55 millones. Las cifras y los resultados finales de las conspiraciones y golpes no mienten y la historia tampoco.